Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas de nuestra iglesia. Nos da mucha alegría saludarles una vez más en nuestro repaso, en nuestro resumen de la escuela sabática. Estamos prácticamente comenzando la lección del cuarto trimestre de este año, la verdad presente en Deuteronomio. No sé qué les pareció la semana y el estudio de la semana, y supongo que bien, que interesante. Ustedes pudieron, los que cuentan con la lección con auxiliar, observar allí que la lección de la semana tenía o tiene 4 temas importantes a resaltar en el estudio de los días. Uno es el amor de Dios, el otro es el pacto de Dios, el otro tema es el pueblo de Dios y el otro tema es el Dios de la historia, ¿verdad? Y esos 4 temas que se estarán viendo durante la semana o pudimos ver durante la semana, de alguna manera están enmarcados en 2 conceptos que usamos mucho la iglesia adventista. Una es el concepto verdad presente, que precisamente lo tiene el mismo título de la lección, y el otro concepto es el gran conflicto o conflicto cósmico, entre otras formas de decir lo mismo, ¿verdad? Son 2 conceptos muy importantes que tenemos como iglesia adventista y que en ese marco estudiamos la lección y estaremos estudiando la lección de todo el trimestre con el libro de Deuteronomio. Así que vamos a ir avanzando en nuestra lección de escuela sabática, viendo la primera porción o la primera lección, que es el preámbulo de Deuteronomio. Así que durante la semana nos dieron por el autor varias porciones, tanto bíblicas, para poder incursionar en los diferentes temas y conceptos que habla y toca el libro de Deuteronomio. Así que vamos a gozarnos rápidamente en la enseñanza de la palabra del Señor. El texto es bastante claro, está en primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que, primeramente, el primer tema que toca la lección de escuela sabática, que tiene que ver con la lección del domingo, y de alguna manera está relacionada con el resto de la lección, pero sobre todo con la lección del lunes, tiene que ver con el amor de Dios, su amor, la manera como el Señor manifestó su amor y cuáles son las consecuencias positivas del amor del Señor. Dios creó a la humanidad. Comienza ahí el punto. Fuimos creados por amor. Y por amor el Señor nos creó con una capacidad de tomar decisiones, una capacidad de recibir el amor del Señor y también poder expresarlo o incluso poder negarnos a amar a Dios. No sé cómo percibieron eso ustedes en la lección, pero por ejemplo, veamos rápidamente para comprender esto, ya que lo que estaremos estudiando está en el marco del concepto la verdad presente de Deuteronomio. Veamos qué significa verdad presente desde nuestra concepción como adventistas, la forma como nosotros los adventistas entendemos. En la revista adventista del 29 de mayo del 2020 salió un artículo que nos hablaba justamente de este concepto y de manera resumida les comento. Es un conjunto de verdades bíblicas que se consideran pilares de la fe bíblica, ¿ok? Las nociones más fundamentales de las Escrituras, las cuales enfatiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el tiempo del fin. La verdad presente debe unir al rebaño y santificar su alma. Así que hablar de verdad presente, en otras palabras, estamos hablando de aquellas verdades bíblicas que son relevantes o que deben ser más resaltadas en el contexto del tiempo del fin, aquello que no debemos olvidar, que no debemos pasar por alto y que son muy relevantes para nuestro tiempo, le llamamos verdad presente. Aunque también reconoce ese mismo artículo, el autor del artículo, que no se ponen de acuerdo los teólogos en relación a cómo definir plenamente la verdad presente, porque ¿quién decide qué verdades bíblicas tienen más relevancia que otras? Pero en esencia, el punto es que implica los pilares de la fe bíblica y podríamos decir que implica los pilares de nuestra fe como adventistas del séptimo día. Ahora, si bien estamos viendo ya la primera parte, que es el amor a Dios, o el amor de Dios hacia nosotros,
Así que la lección que encontramos en la sección del domingo, que es amar, ser amado, es la forma como Dios nos amó a nosotros, nos creó y nos dio libertad para poder amar. Ahora, se nos hizo una pregunta bien interesante aquí en la lección, que nos dice, ¿por qué los siguientes textos tienen sentido solo en el contexto de la libertad y el riesgo que implica el amor? ¿Cuál es el riesgo del amor, mis queridos hermanos? ¿Corre riesgo el amor? Bueno, primeramente Dios es amor. Dios manifestó su amor y aquellos que creemos en el Señor se espera que podamos también ser recíprocos hacia el amor de Dios, como nos habla primera de Juan 4:8, o incluso nosotros amar así a nuestro prójimo, y el mundo debe conocer a Dios a través de ese amor que ejercemos hacia nuestro prójimo. Ahora, sin embargo, amar a Dios de primera de Juan 4:8, que es el principio que caracteriza a Dios, nos lleva a un riesgo, es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice Deuteronomio 6:5 y Marcos 12:30. Amarás al Señor, es un llamado para amar al Señor, pero implica un riesgo, como decíamos. ¿Y cuál es ese riesgo? Pues el riesgo es que puedo decidir no amar a Dios. Y esa decisión de no amar a Dios es una decisión nuestra y es algo que el Señor nos permitió desde que nos creó, porque no espera que le amamos o le amemos por obligación, sino como un resultado, como una respuesta al amor que Él primero tuvo por nosotros. En los textos que encontramos aquí, que es Isaías 14:12, Ezequiel 28:12-17 y Apocalipsis 12:7, nos hablan de esa realidad. Por ejemplo, por el amor de Dios, es decir, por la forma como Dios nos amó a nosotros, existe el riesgo de que elijamos nosotros no amarle. Y en cada una de estas porciones bíblicas encontramos una característica, el reclamo divino. Dios reclama a sus criaturas. Podríamos decir que el Creador reclama a la criatura. Si vamos al texto, miren, vamos a ir al texto de manera rápida, a la Biblia. Vamos primeramente a Isaías 14:12. Por ejemplo, 14:12, Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Una expresión de alarma. Derribado fuiste a la tierra, dice el Creador, tú que debilitas a las naciones. Él está reclamando a su criatura, que en algún momento su criatura se consideró con aptitudes o con capacidades o deseó los mismos derechos o libertades que tenía el Creador. Entonces el Creador reclama a la criatura. Ahora, en Ezequiel capítulo 28, versos 12 y 13, encontramos el mismo reclamo de Dios. Mismo reclamo. Versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al gobernante de Tiro, así ha dicho Jehová, tu corazón es soberbia, y dijiste, yo soy un Dios. Y hay un reclamo entre el Creador, o un reclamo, una advertencia, una confrontación entre el Creador y la criatura. Por ejemplo, el versículo 14 dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte, está diciendo el Creador, pero tú decidiste algo diferente. Y Apocalipsis, si nos vamos a Apocalipsis también, que es el otro texto que tenemos ahí, 12:7, dice, entonces hubo una guerra en el cielo, cuando San Juan está registrando lo que el Señor le dice, hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, haciendo alusión a ese gran conflicto que ocurrió cuando Dios creó a un ser santo. Lucifer lo crea santo, lo crea un ambiente de santidad donde no hay presencia de pecado, pero le dio por amor la libertad de elegir. Y en su momento, de manera que sigue siendo un misterio y no logro comprenderlo, en el corazón de Lucifer se desarrollaron sentimientos, pensamientos y reclamos que no le correspondía y anhelos que no le correspondía a él como una criatura, dado que ya había sido encumbrado por el Señor. Ahora, ahí viene la caída. ¿Por qué está relacionado entonces este asunto? Porque el amor de Dios de alguna manera nos da la libertad de elegir amarle o no, y el amor del Señor precisamente nos provee libertad. Libertad para tomar decisiones, libertad para amarle o no amarle, libertad para obedecerle o no obedecerle. Esa misma libertad tenemos tú y yo
ante la presencia del Señor. Ahora, la caída viene precisamente por la libertad que tenemos. Y algunos se preguntan, bueno, siendo un Dios tan poderoso, tan sabio, sabiendo que podíamos caer si nos daba libertad, ¿por qué nos dio libertad? ¿Acaso no pudo Dios detener eso y evitarlo? Bueno, lo cierto es que la misma libertad que llevó a la caída de Lucifer en el cielo, también llevó a la caída de la humanidad, porque el amor de Dios no exige amor recíproco por exigencia en sí, sino que espera que sea también una decisión nuestra amarle y obedecerle. Ahora, en esta parte de donde nos habla de la caída, vemos muchas evidencias de las consecuencias de la caída. Evidencias, por ejemplo, como el mismo diluvio, como una consecuencia, dado que el hombre llegó a ser tan malo y tan perverso, como dice Génesis 6:5, donde todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal y no había una intención de obedecer al Señor. Y entonces el diluvio y otros acontecimientos como la Torre de Babel posteriormente son muestras de cómo el hombre decide alejarse de Dios, decide no obedecer a Dios. Ahora, cuando se toque en la lección el tema de Abraham, el llamado de Abraham, se toca como una reversión un interés, una intención del Creador de rescatar al hombre. Le dio al hombre amor y lo creó con libertad desde el Génesis. El hombre peca porque el amor del Señor le permite la libertad de decidir, pero Dios no se rinde, sino que Él en Abraham, como lo hace también en Adán, ¿no es cierto? Pero bueno, en Abraham quiere el Señor retomar y restaurar esa relación entre sus criaturas y Él, y le hace un llamado a Abraham para hacer un pacto con Abraham. Y vemos aquí en la lección Génesis 12, 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el pacto que Dios quiere hacer con Abraham. Es la iniciativa divina buscando al hombre. Y en Abraham está rescatando un plan en donde Abraham decide, y miren que Abraham decide obedecer, decide amar a Dios, decide creer y se sale de su tierra y su parentela y conocemos buena parte de la historia de Abraham. Así que del linaje de Abraham vendría la bendición en el futuro de aquel Salvador que restauraría todas las cosas. O por otro lado, tendríamos la bendición del conocimiento de la verdad del Señor en nosotros, como también poder entender a través del pacto que Dios hace con Abraham cuál era el propósito de Dios y cuál fue el rol del pueblo de Dios en aquel tiempo y cuál debiera ser nuestro rol como pueblo en ese tiempo. Éxodo 19:5. Aquí viene otro elemento del pacto. Si dais oído y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hablando del propósito de ser parte del pueblo de Dios, y ante esto el Señor les da también los 10 mandamientos. Por un lado, pacta con ellos, con Abraham. Por otro lado, también retoma el pacto con su pueblo en el Sinaí, ¿verdad? Recordando lo que había prometido a su padre Abraham, y les da a ellos los 10 mandamientos del Señor como la parte en la que el pueblo tenía que ejercer obediencia. En la misma lección de la escuela sabática, en la sección auxiliar, nos presenta y nos habla precisamente de que la intención del libro de Deuteronomio, o la forma como fue escrito el libro de Deuteronomio, es una forma de cómo se practicaban los pactos en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, en aquel tiempo, y trae un ejemplo del pacto similar que se hace entre los egipcios y los hititas, como un ejemplo histórico. Pero los 10 mandamientos entonces es esa parte del pacto en donde la criatura tenía que obedecer a Dios, a su creador. Avanzamos en la lección. Ahora, aunque Dios ha hecho pacto con Abraham
y retomó el pacto en Sinaí y les demostró con gran poder cómo Él los liberó de Egipto, hay una situación que hay que reconocer, que así como Lucifer apostata de Dios, se aparta de Dios y cae en pecado por la libertad que tenía de decidir, de la misma manera Adán y Eva caen en pecado por la misma libertad que tuvieron de decidir. Así también el pueblo de Dios, aunque Dios los está rescatando y los ha elegido como un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes, gente santa, en muchos momentos, muchas familias o a veces de manera generalizada, el pueblo apostata del Señor. Pero dentro del pacto hay condiciones de bendición por la obediencia o de maldición por la desobediencia. La apostasía y el castigo es algo que constantemente estaremos nosotros viendo en nuestra relación con Dios. Así que cuando hablamos de la apostasía, tenemos que hablar del pacto o de guardar el pacto. Y si no se guarda el pacto, caemos en apostasía, en desobediencia. Ojalá cualquiera de nosotros que estamos estudiando la lección podamos retomar la idea y analizar qué tan cercanos estamos o qué tan dispuestos estamos, qué tendencia tenemos nosotros hacia la obediencia o hacia la rebeldía hacia Dios. Porque si bien por un lado la apostasía y el castigo es una realidad, guardar el pacto nos conlleva a bendición, desobedecer el pacto conlleva a maldición. Por eso dice la palabra del Señor, si me amáis, ¿se acuerdan? Si me amáis, guardad mis mandamientos, si me amáis. Así que el término amar a Dios tiene que estar relacionado con obedecer a Dios. Si me amáis, guardad. Si me amáis, haced esto o haced aquello otro. ¿Qué es lo que Dios reclamaba al pueblo de Dios cuando estaban frente a la Canaán terrenal y entonces el pueblo de Dios parece rebelarse contra Dios, desconfiar de sus promesas, dudar de las promesas del Señor? Pues esa justamente era el reclamo, porque en Números 14:22 dice que el Señor reclama diciendo, ellos vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Y entonces Dios los hace vagar por el desierto 40 años por no haber creído en las promesas de Dios. Pero yo quiero llevarles a un concepto más que de alguna manera está implícito, está mencionado en la lección, que es el concepto del gran conflicto. En la misma lección de escuela sabática, en la parte del viernes, se nos dice lo siguiente, de acuerdo a este escritor, porque la lucha entre el bien y el mal es precisamente el conflicto, el gran conflicto es la lucha entre el bien y el mal. Este autor o ese escritor, Peckham, no sé si así se pronuncia, ¿verdad? Pero está citado en nuestra lección, dice así, sostengo que el amor de Dios, bien entendido, está en el centro de una disputa cósmica. La disputa cósmica es el gran conflicto. Y que el compromiso de Dios con el amor brinda una razón moralmente suficiente para que Dios permita el mal, con ramificaciones significativas para entender que la providencia divina opera dentro de lo que yo llamo reglas del juego del pacto. Si bien parece ser que la existencia del mal, el Señor lo permite, porque al final de cuentas su amor no exige obediencia, sino que la obediencia debe ser una decisión de cualquiera de nosotros que responde al amor de Dios. Por otro lado, la desobediencia que decidimos ejercer contra Dios, pues traerá maldiciones o traerá castigo, por otro lado. En ese contexto o en ese marco del gran conflicto existirá siempre esa constante tensión entre Dios y su criatura, entre la criatura que vive en la libertad que Dios le da y el amor que Dios le da y que no quiere obedecer, o en su momento la criatura que reconoce a Dios y le obedece y entonces recibe las bendiciones de Dios. Durante el trimestre estaremos viendo diferentes aspectos y ampliando más el concepto del gran conflicto, de la verdad presente también,
y doctrinas y enseñanzas que estaremos encontrando en Deuteronomio. Para concluir ya mi repaso de lección de esta mañana o de esta semana, veamos que podemos nosotros observar en Deuteronomio, hermanos, lo siguiente. Lo siguiente. Dice que Dios es un Dios que interviene en la historia, en los acontecimientos de la historia. Que el resultado de la presencia y las acciones continuas de Dios es lo que Deuteronomio nos expresa. Es decir, Dios es un Dios vivo, un Dios activo en la historia del universo y en la historia de nuestro mundo, pero también es un Dios activo en la historia de tu propia vida. Dios obra en ti. Todos los actos de la historia son actos divinos. Es decir, Dios está interviniendo constantemente en la historia. Claro que en Deuteronomio está interviniendo constantemente en la historia de su pueblo, donde el Señor busca a su pueblo para que el pueblo se arrepienta, busca a su pueblo para hacer pacto con el pueblo, busca a su pueblo para restaurar su pacto, busca a su pueblo para perdonarle, permite que vengan reprensiones, castigos, dificultades para el pueblo, y todo eso es en la búsqueda para que el pueblo se mantenga en el orden que el Señor le ha llamado a seguir. Y cuando el pueblo no permite, no accede o no da lugar a ese estado de obediencia al Señor, vienen consecuencias fatales. Y cuando el pueblo se arrepiente, vienen muchas bendiciones para su pueblo y para que siga su pueblo creciendo, desarrollándose y avanzando. Ahora, como el autor de la lección menciona, el propósito de estudiar Deuteronomio ahora es estudiarla para ejercer una especie de paralelo con los acontecimientos de nuestro tiempo, y así como en el pueblo de Dios que estuvo frente a la Canaán terrenal vivió situaciones de desobediencia y apostasía y el Señor les reprendió, nosotros estamos ahora como pueblo, un pueblo especial y elegido por Dios frente a la Canaán celestial en los tiempos finales de la historia de este planeta, de este mundo, ya por acercarse el retorno de Cristo por segunda vez aquí a la tierra, y estamos también nosotros experimentando situaciones terribles en la sociedad, de violencia, de una secularidad tremenda, de una idolatría por otro lado, de ateísmo por otro lado, entre tantas cosas, confusión filosófica en la sociedad, y también constantemente una rebeldía contra Dios. Y el pueblo de Dios está experimentando muchas veces apostasía de parte de familias enteras, de algunos individuos también, y la influencia secular del mundo parece que procura apoderarse de nosotros, de nuestros pensamientos, y algunos queremos acomodarnos a esa secularidad para vivir nuestra vida, entre comillas, tranquilos, pero a este pueblo, el pueblo de Dios de los últimos días, Dios nos llama a tomar en consideración los valores de su pacto, el valores del pacto de Dios, que son también para nosotros importantes y que debemos obedecer al Señor ahora porque el tiempo se ha acercado. Dios te bendiga grandemente, Dios te llene de su presencia, Dios te llene de su Espíritu Santo, para que esta nueva semana, al estudiar una lección más de la escuela sabática, vamos a aprender, crecer y desarrollarnos más en nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Dios te bendiga, hermano y hermana. Dios sea contigo esta nueva semana.